Bueno, moi bons días a todos. Vamos a comenzar o pleno, pero antes de nada quero anunciar de que hoxe por primeira vez se van a gravar os plenos, por lo tanto mandarlle un saludo a todas as persoas que a través dos canales estén vendo ao mellor en directo pois este pleno, creo que é a primeira na historia que se fai en tempo real a través do medio. Entón mandamos un saludo a todos os internautas para que o sepan tamén todos os membros da corporación. Parece ser que non era posible, pero me acaban de dicir que sí que se pode entrar en funcionamento desde este mismo momento. Por lo tanto, un saludo desde Sanxenxo para todos os que nos estén vendo. Bien, o primeiro punto do orden do día do pleno é a proposta da alcaldía para a interposición de recurso contencioso administrativo en contra do acordo da Xunta do Goberno Local do Concello de Pontevedra de 16 de agosto de 2017 aprobatorio do prego de condicións económico-administrativas particulares que regulan a licitación do Servicio Público de Agua Potable e Saneamento do Concello de Pontevedra. Na comisión correspondente de Asuntos Xerais e sobre este asunto se determinou por maioría absoluta o seguinte acordo: interpoñer recurso contencioso administrativo contra o acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra do 16 de agosto de 2017 aprobatorio do prego de condicións administrativas particulares que regulan a licitación do Servicio Público de Agua Potable e Saneamento do Concello de Pontevedra, incluído no expediente de contratación da sesión integral da citada do ciclo de agua do citado Concello. Ao mesmo tempo, a concelleira María Eza Martínez presentou unha emenda que consiste en engadir a parte dispositiva da proposta a seguinte frase, que a intervención do recurso tamén será contra todos os acordos do Concello de Pontevedra que tuviesen incidencia na aprobación deste prego. Que esta frase se añade ao texto do acordo que queda quedaría co seguinte no caso de que se aprobara a emenda: interpoñer recurso contencioso administrativo contra o acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra de 16 de agosto de 2017 aprobatorio do prego de condicións económico-administrativas particulares que regulan a licitación do Servicio Público de Agua Potable e Saneamento do Concello de Pontevedra, incluído no expediente de contratación da xestión integral do ciclo de agua do Concello e contra todos os acordos do Concello de Pontevedra que tuviesen incidencia na aprobación deste prego. Como xa é coñecido outras veces, esta emenda se terá que votar, cando chegue o momento de votación, con carácter previo á proposta de acordo, e se resulta aprobada a emenda, despois xa a proposta de acordo se votaría coa emenda incorporada. Moi ben, moitas gracias. Unha cousa antes de dar paso aos portavoces que me olvidei de decir que o primeiro tenente alcalde Gonzalo Pita se encontra coa firma da Mancomunidade Solnesa en Italia e o compañeiro tamén Rafa Domínguez do grupo do Partido Popular tampouco se pode estar hoxe aquí, mas entón disculpar os dous. Bien, e agora ten a palabra a señora Rodríguez. Buenos días a todos. Yo creo que quizás ante la nueva difusión que tienen los plenos, no sé si sería conveniente que se explicase un poco el motivo del que estamos aquí hoy. No sé si lo queréis incluso explicar desde el Partido Popular y alterar el turno, digo yo, no sé. Bueno, pues muy bien, me parece bien. Entonces le voy a dar la palabra a la señora Deza, portavoz del Gobierno, para que explique por qué estamos hoy aquí. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. La propuesta que viene desde la alcaldía es para, bueno, como bien dice, acaba de leer el señor secretario, es plantear un recurso contencioso administrativo en contra de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Concello de Pontevedra a colación del pliego de condiciones administrativas del concurso de la concesión del agua de Pontevedra, porque en ese pliego viene determinado que con el Concello de Sanxenxo hay un convenio respecto del agua que viene derivada de la TAP de Pontevedra, ¿no? Una TAP que, como todos bien saben, es una infraestructura común de la cual se sirven 6 municipios, Bueu, Vilaboa, Pontevedra, Pollo, Sanxenxo y Pontevedra, y Marín. Y bueno, es una TAP que ya ha tenido una serie de obras y la cual participa Sanxenxo, y por lo tanto en ese convenio viene fijado que Sanxenxo recibe el agua en alta de esa etapa y Pontevedra fija unos precios supuestamente a raíz de unos convenios o conciertos que tiene con Pontevedra. En esto discrepa Sanxenxo. Nosotros no tenemos ningún convenio, ningún concierto con Pontevedra
respecto de la recepción de esa agua de la TAP, y consideramos que además Pontevedra no es la competente para determinar nada sobre esa TAP, porque esa TAP o el agua que viene de esa TAP es un bien común de todos estos concellos. Es una TAP que recibe el agua del Lérez, es una infraestructura intracomunitaria. Esto quiere decir que es una infraestructura que queda dentro de la comunidad gallega, que sería por lo tanto competencia de Aguas de Galicia, y consideramos que cualquier tipo de convenio o consorcio o acuerdo que se tenga que alcanzar sobre eso tiene que ser entre todos los municipios. No puede ser directamente el Concello de Pontevedra quien determine el precio del agua para el resto de los municipios. Sansenso en su día ya interpuso un recurso, en contra de Pontevedra respecto del precio del agua. En su día era a través de una tasa, hoy en día es a través de un precio público. Sansenso está pagando el agua a un precio a raíz de ese contencioso administrativo que ganó el Concello de Sansenso, y entendemos que Pontevedra lo que pretende a través de este pliego es modificar esas condiciones. Por lo tanto, lo que se plantea hoy aquí es recurrir ese pliego y todas las cuestiones derivadas del mismo. Muy bien, muchas gracias, señora Rodríguez. Sí, no, por mi parte, gracias por las explicaciones, que entiendo que he visto que va a tener mayor difusión. Entiendo que es un poco que la gente sepa también de lo que estamos hablando aquí, no simplemente escucharnos comentarios y saber de dónde va. Entonces, gracias por la explicación sobre el orden del día, punto único del orden del día de hoy. Por mi parte, simplemente decir que en principio entendemos que efectivamente, a la vista de los informes, principalmente del secretario del Ayuntamiento, si existe una injerencia por parte del Ayuntamiento de Pontevedra en una decisión que solo afecta al Ayuntamiento de Sansenso, pues entendemos que es nuestro deber también apoyar esta propuesta de que efectivamente, si hay una decisión que afecta a Sansenso, pues Sansenso tendrá que tener al menos parte en ella, y no una decisión unilateral por parte de otro ayuntamiento ajeno al nuestro. Eso sí, lo que también espero es que el hecho de que Sansenso vaya a decidir el día de mañana sobre el precio de este precio público del agua no redunda en el perjuicio de los vecinos de Sansenso para que les salga todavía más caro, con lo cual sí entiendo que debemos participar, pero espero que la participación de Sansenso en su día sea para conseguir un mejor precio para los vecinos de Sansenso. Nada más. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora ten a palabra a señora González Zago. No sé, es que... Sí, pero pues si quiere decir algo, señora Eiva, si quiere decir algo. Hola, buenos días. Yo sobre este tema no voy a decir absolutamente nada porque no fui convocada a la comisión. El Partido Socialista está en esta situación. Yo no puedo acudir a una comisión a la que no nos han invitado. No sabía cuándo se iba a celebrar, me enteré por la prensa y estoy en una situación totalmente desprotegida. El Partido Socialista ahora mismo no cuenta en este ayuntamiento. No se me dicen las más mínimas cosas sin importancia, como es por ejemplo la ausencia del alcalde. No me participan absolutamente de nada. Entonces, por ese motivo no puedo decir absolutamente nada. Muy bien, muchas gracias, señora González. Vamos a ver, vamos a aclarar la situación para que, en primer lugar, no sé a qué se refiere usted con que no, de la ausencia del alcalde, no sé qué quiere decir con eso. Cuando el alcalde se ausenta, firma una resolución que se le informa a los portavoces de los grupos y se pone además en el tablón de anuncios. Vamos a ver, usted tiene una situación, pero si usted retrocede a la constitución de esta corporación, usted ha firmado un papel en ese momento, un escrito que ha presentado un ayuntamiento, donde los primeros 2 años de legislatura, como usted estaba en el grupo mixto, tenía usted la portavocía y en los segundos 2 años de legislatura la tenía el señor Agís. El señor Agís, cuando renuncia al tema de estar en el gobierno, presenta un escrito donde pasa a ser concejal no adscrito. El señor Agís presenta un contencioso que en principio, en primera instancia, lo gana y por lo tanto tiene condición de concejal del grupo mixto. Entonces, por lo tanto, es una cuestión entre usted y el señor Agís.
No sé si me estoy explicando. Claro, la situación ha cambiado muchísimo porque en el año 2015, aparte de estar en el grupo mixto, se ha firmado un cuatripartito y entonces este tema no le preocupó. Pero cuando uno firma un tema tiene que tener el recorrido de que puede pasar cualquier cosa durante 4 años que dura una legislatura. Pero por parte de este gobierno y personalmente del alcalde no va a tener usted ningún problema en recibir toda la información que sea necesaria. Y referente al caso de Pontevedra, pues yo creo que usted, estando en un partido tan importante como es el Partido Socialista, tiene suficientes medios para tener toda la información que requiera, tanto de este Concello como imagino que de su partido, porque su partido pues también está en Pontevedra, le puede informar, nosotros aquí, y creo que usted tiene miembros de la propia corporación que no tendría ningún inconveniente en darle información. Que sepa yo, a este minuto yo no he recibido ningún escrito por parte de usted, ni de queja ni de ninguna solicitud de información. Que yo me brindo a dar la información que sea, a la hora que sea, durante los 30 días que tiene el mes o los 365 días que tiene el año, ¿vale? Comprendo que es un tema complejo y que lleva mucho tiempo, incluso a mí me cuesta entender bien este asunto, le he tenido que dedicar muchas horas para entenderlo, pero al final, antes de votación, daré mi explicación